Después de 3 años de matrimonio, mi esposa ya no me prestaba la menor atención. Ni siquiera cuando mis padres fallecieron me dirigió una sola palabra de consuelo. Más tarde, me desmayé solo frente a sus tumbas y, al despertar, supe por casualidad que María había abortado en secreto. Sumido en un dolor insoportable, intenté poner fin a mi vida. Las luces de la sala de emergencias brillaban con una intensidad que lastimaba los ojos. El médico tomó mi teléfono, cubierto de sangre, y llamó al número de contacto de emergencia. No fue hasta el 10º intento que alguien respondió. ¿Es usted la esposa del señor Alejandro? Su marido se ha cortado las muñecas. Ha perdido demasiada sangre. Su estado es extremadamente grave y necesitamos que venga a firmar de inmediato. María lo interrumpió, impaciente. No es un niño de 3 años. Dígale que firme él mismo. En el teléfono se oyó la voz suave de un hombre. María, vuelve con él. Yo puedo arreglármela solo. Ella respondió con dulzura. No hace falta. Él es muy independiente. No como tú, que siempre necesitas que te mimen entre las manos. Los médicos se miraron con incomodidad y cubrieron el auricular por miedo a que yo escuchara aquella conversación llena de sarcasmo. Pero la voz fría de María aún se filtró. Por favor, dígale a Alejandro que si un adulto no puede vivir de forma independiente. Su existencia es solo una broma. El médico volvió a explicar con urgencia. Está en shock por pérdida de sangre. María soltó una risa helada. Él es el que más teme al dolor en el mundo. ¿Cómo va a atreverse a cortarse? ¿Cuánto les ha pagado para que actúen con él? Quien realmente quiere morir no deja oportunidad a otros para salvarlo. Alejandro, sé que estás escuchando. Si de verdad quieres morir, hazlo delante de mí. Puedo ir a recoger tu cadáver. El tono de llamada interrumpido resonó en la habitación. El médico intentó volver a llamar, pero ya no hubo conexión. Aquella voz despiadada seguía flotando en el aire impregnado de desinfectante. El monitor lanzó una alarma aguda. Mi presión arterial seguía bajando y mi conciencia se hundía en la oscuridad. Con las pocas fuerzas que me quedaban, tomé la mano del médico. Si muero, don mis órganos y mi cuerpo. No necesito que María recoja mi cadáver. Con su exigencia de independencia hacia mí, solo considerará mi muerte como una molestia. Mi corazón latía de forma violenta. Si logro sobrevivir, me alejaré de ella por completo. No terminé la frase. La oscuridad me devoró. Cuando volví a despertar, médicos y enfermeras tenían los ojos enrojecidos. Pensamos que no lo lograría. Señor Alejandro, pase lo que pase, esperamos que sea fuerte. No podemos comprender del todo su dolor. Pero recuerde, Dios no se lo llevó porque usted merece cosas mejores. Solo necesita resolver su dolor, no acabar con su vida. Se alinearon para darme los abrazos más suaves y cálidos. Aquellos brazos tibios hicieron que mi corazón muerto volviera a sentir un hilo de calor. Si en el momento más desesperado María me hubiera dado un abrazo, jamás habría llegado a esto. Al principio de nuestra relación, ella hacía todo con sus propias manos. Me mimaba hasta convertirme en el hombre que todos envidiaban. Fue ella quien juró ante Dios en nuestra boda. Alejandro, seré tu puerto para toda la vida. Te consentiré siempre, te amaré siempre. Tú solo tienes que ser tú mismo. De todo lo demás me encargo yo. El juramento seguía ahí, pero quien lo hizo había cambiado. Durante toda mi hospitalización, María no apareció ni una sola vez. Ni llamadas, ni mensajes, solo el sonido constante del monitor como compañía. Pasaba la mayor parte del tiempo dormido, como si al cerrar los ojos el pasado pudiera convertirse en un sueño. Pero una conversación en el pasillo me despertó. Los hombres somos iguales, pero el destino no. ¿Has visto al de ayer? Dicen que solo se raspó el talón, y su esposa estaba tan preocupada que hasta le daba agua con sus propias manos. Sin comparación no hay dolor. Yo creía que mi mujer era buena, pero comparada con la de él, no es nada. ¡Qué envidia! En mi mente reaparecieron los ojos llorosos de mi madre antes de morir. La figura de mi padre arrojándose al vacío, el formulario de aborto de María, y finalmente la imagen de ella abrazando a Mateo. Con los ojos enrojecidos, diciendo, a mi lado, nunca tendrás que ser independiente. Mi corazón era ahora como un montón de cenizas después de un incendio, ni siquiera podía llorar. Si supieran que yo soy el marido de María, ¿seguirían sintiendo envidia? El médico tratante entró a revisar la habitación. Al verme con los ojos cerrados, negó suavemente con la cabeza y le dijo a la enfermera, notifiquen a psiquiatría para que intervenga. Esta vez no rechacé al psicólogo ni la medicación. Durante 3 años de matrimonio, María siempre insistió en tener un hijo. Quizá por la presión, nunca logramos concebir, incluso después de que me diagnosticaran depresión y el médico recomendara tratamiento. Me negué a tomarlo y soporté obstinadamente las olas emocionales que me ahogaban. Porque creía que un hijo podría salvar este matrimonio en descomposición. Pero mientras yo intentaba sanarme y hacía todo lo posible para que ella quedara embarazada, ella aplastó en secreto a nuestro hijo, como si ese niño también me estuviera diciendo que este matrimonio podrido ya no merecía ser salvado. Después de tomar los antidepresivos, la opresión en mi pecho disminuyó considerablemente.
Dejé de refugiarme en el sueño y llamé a un bufete de abogados para que redactaran un acuerdo de divorcio. El día de mi alta, con el acuerdo de divorcio ya firmado en la mano, tomé la iniciativa de contactar a María, quizá porque llevaba 15 días sin buscarla. Contestó la videollamada de inmediato. Tras la pantalla se veía la ventana de suelo a techo de un hotel lujoso, con el río iluminado por miles de luces. María llevaba un albornoz, el pelo aún goteando. Al ver el fondo del hospital detrás de mí, arqueó una ceja con burla. Para montar tu teatrillo sí que te atreves de verdad, ¿no? ¿No te da miedo contagiarte de esas bacterias asquerosas? Se dejó caer perezosamente sobre el sofá. En el reflejo del cristal se distinguía la silueta de un hombre moviéndose detrás de ella. La enfermera que me cambiaba el vendaje no pudo aguantar y alzó la voz. Indignada. Su esposo estuvo a punto de no sobrevivir. ¿Así es como usted hace su papel de esposa? María se incorporó de golpe, y en un instante sus ojos se llenaron de una preocupación profunda. Alejandro, ¿de verdad te cortaste las muñecas? ¿Cómo no me avisaste de algo tan serio? Perdóname, ha sido culpa mía. Espera, voy a pausar el proyecto más importante que tengo y voy ahora mismo al hospital. Aquel gesto cargado de ternura hacía parecer que la mujer que me gritó, si eres muy valiente. Muérete, jamás hubiera existido. Me reí fríamente por dentro y corté la videollamada sin dudar. Menos de media hora después, la puerta de la habitación se entreabrió. Quien entró no fue María, sino Mateo. Llevaba un enorme ramo de flores y una caja de reloj Patek Philippe. Sonreía con una alegría falsa. Señor Alejandro, cuando María supo que realmente se había cortado, se preocupó muchísimo y me pidió especialmente que viniera a cuidarlo. Estas flores y este regalo eran su obsequio de cumpleaños para mí, pero tómelos como una sorpresa. Total, tampoco es que me gusten mucho. Colocó las flores y la caja en mi mesilla y, a propósito, alisó su camisa arrugada, dejando al descubierto unos chupetones rojos en el pecho. Cerré los ojos, intentando expulsar las imágenes repugnantes que aparecían en mi mente. Mateo se acercó de repente a mi oído. ¿Qué resistencia tienes? Yo pensé que al ver el documento del aborto de María ibas a sufrir tanto que te irías a morir a algún lugar apartado. Si lo hubiera sabido, habría revisado a fondo todos los bancos de sangre de la ciudad. Abrí los ojos de golpe. En la mirada de él brillaba una crueldad fría mientras se quedaba mirando fijamente la cicatriz de mi muñeca. Si el hospital no hubiera conseguido a tiempo sangre compatible, tal vez realmente habría muerto. Comprendiéndolo todo, levanté la mano y le di una bofetada con todas mis fuerzas. Él se cubrió la mejilla enrojecida. Los ojos se le llenaron de lágrimas al instante y dijo con una voz quebrada, llena de agravio: Señor Alejandro, sé que usted odia que María le exija independencia, pero es por su bien. ¿Por qué no se lo exige a otros y solo a usted? Porque lo ama demasiado. Por eso es tan estricta. Ella espera que usted madure, que se haga fuerte para poder protegerla. Dio un paso hacia mí, con lágrimas a punto de caer. Hoy que regresó de entre los muertos, considérelo un renacimiento. ¿Sí? Usted no sabe la presión que soporta María para ganar dinero y mantener el hogar. Su vida no es fácil. No la presione más. Por favor. Lárgate. Corté su actuación con frialdad. Mateo se lanzó de pronto y agarró con fuerza mi muñeca herida. Al intentar apartarlo, aprovechó mi movimiento para empujarse a sí mismo hacia atrás. Soltando un grito exagerado, se golpeó contra la mesita con un estruendo. El ramo cayó al suelo hecho trizas. Se quedó sentado en el suelo, mirándome con ojos llorosos. Señor Alejandro, vine con buena voluntad a cuidarlo. ¿Cómo puede pegarme? En ese momento, la puerta del cuarto se abrió de golpe. María vio a Mateo sentado en el suelo, tan desvalido, y su expresión se oscureció al instante. Avanzó rápidamente y lo ayudó a levantarse con un cuidado extremo. Mateo, ¿estás bien? ¿Te lastimaste en alguna parte? Lo revisó de pies a cabeza como si fuera un objeto frágil. Luego se volvió hacia mí con furia y decepción. Alejandro, estoy realmente decepcionada. El secretario Mateo vino con buena intención y tú, ¿lo golpeaste? ¿Desde cuándo tu corazón se volvió tan cruel? Y no creas que porque tienes depresión y te intentaste suicidar puedes hacer lo que quieras. Abrí la boca para explicar. Él. Suficiente. María me cortó con un grito. Su mirada, llena de desprecio, me resultó completamente extraña. No quiero escuchar más excusas. Siempre pensé que solo te faltaba independencia. Pero no imaginé que fueras tan bien retorcido y malvado. Discúlpate con el secretario Mateo ahora mismo o olvídate de que yo tenga un hijo contigo. Dicho eso, me mostró un informe de ecografía y también una cita programada para un aborto. Ella sabía cuánto me había esforzado durante años para tener un hijo. Y aún así se atrevía a usarlo para amenazarme. Saqué el informe del aborto manchado de sangre y se lo extendí. María, deja de actuar. Ese niño se perdió hace mucho. Ella tomó el documento. Al principio no lo creyó. Luego su rostro se torció de ira. Alejandro, ¿ya terminaste tu circo? ¿Cuándo se supone que yo aborté? El niño está en mi vientre.
¿Cómo no voy a saberlo? Quería darte una sorpresa para consolarte por la muerte de tus padres. Y tú vas y te suicidas. Ah, ya entiendo. Seguro descubriste que estoy embarazada y fingiste matarte para manipularme moralmente, ¿verdad? Lo que dijera me daba igual. Saqué el acuerdo de divorcio de debajo de la almohada y lo puse frente a ella. Firma, liberémonos el uno al otro. El papel blanco reflejó su rostro, que cambiaba de color. Lo arrancó de mi mano, y al leer las cláusulas, sus pupilas se contrajeron. ¿Desde cuándo investigas todo esto? Las cuentas en el extranjero que creía que yo ignoraba. Los bienes que había transferido en secreto. Los secretos que pensaba cargar hasta la tumba. Todo estaba enumerado con claridad. La observé y me pareció un chiste cruel. 3 años de matrimonio en los que siempre me trató como a un parásito incapaz. Viviendo gracias a su generosidad. Siempre a la defensiva, sin darse cuenta de que la que dependía de mí para vivir era ella. Alejandro, rasgó en pedazos el acuerdo. Su voz deformada por la rabia. Así que todo este tiempo me estabas calculando. Qué buen actor eres. Alguien como tú, también quiere divorciarse y quitarme lo que yo construí con mis propias manos. Te lo digo bien claro. Sin mí no eres nada. Ni siquiera continuar viviendo sería fácil. La miré en silencio, contemplando su locura, y me reí. Una risa llena de una tristeza que helaba los huesos. Seguir a su lado, eso sí que era no poder vivir. Desde el momento en que consideró mi dependencia como una carga, desde que convirtió mi amor en una burla, desde que me pidió enfrentar la vida y la muerte, de manera independiente, dejé de ser algo para ella. Se dio la vuelta, fue a pedir a una enfermera una hoja en blanco y redactó a mano un acuerdo de divorcio. Lo lanzó con violencia sobre mi cama. Si quieres divorciarte, firma esto, te vas con las manos vacías. Mateo estaba tan eufórico que casi no podía mantenerse en pie. Abrazó la cintura de María y la persuadió. María, no te enfades, el señor Alejandro seguramente solo actuó por impulso. Sus ojos rebosaban la satisfacción del vencedor, aunque fingía sujetarse la cabeza como si estuviera herido. María lo abrazó con fuerza y me lanzó una mirada afilada como un cuchillo. Alejandro, te doy una última oportunidad. Discúlpate con Mateo y haré como si nada hubiera pasado. No hace falta, si no quieres firmar el acuerdo de divorcio. Nos veremos en el tribunal. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Rompí en pedazos el acuerdo de divorcio escrito a mano que ella había redactado. María me miró fijamente. En sus ojos se mezclaban la ira, la incredulidad y un leve pánico. No entendía por qué yo me atrevía a insistir tanto en divorciarme. Alejandro, te vas a arrepentir. Escupió antes de girarse y marcharse abrazada a Mateo. Al llegar a la puerta, se volvió para mirarme una vez más, como si contemplara basura repugnante. Antes de que aprendas a comportarte y pidas perdón sinceramente al secretario Mateo. No recibirás ni un centavo de mí. Y como castigo, también abortaré al niño. La puerta se cerró de un portazo tan fuerte que las paredes parecieron vibrar. Mi teléfono se iluminó. Notificaciones de bloqueo de cuentas bancarias llegaban una tras otra. Miré aquellas frías palabras y sonreí con amargura. Siempre fui ingenuo creyendo que había elegido bien a mi esposa, que podría tener un amor firme como el de mis padres. La realidad me había dado la bofetada más dolorosa. Toqué suavemente la cicatriz ya cerrada en mi muñeca y, bajo la lluvia, regresé a la villa que una vez llamé hogar. El sistema de reconocimiento de huellas emitió un pitido de error. La contraseña también era incorrecta. Finalmente, fue Mateo quien abrió la puerta, vestido con mi pijama de seda. El anillo de pareja en su dedo anular me clavó una punzada en los ojos. Apoyado perezosamente en el marco de la puerta, se burló. «Oh, ¿qué haces aquí? ¿Te arrepentiste? Pero jugaste mal tus cartas. Con María no funciona eso de hacerse el difícil. Ella dijo que desde ahora esta es mi casa. Lárgate». Bajó a propósito el cuello del pijama, dejando ver más marcas de placer. Lo empujé y entré de golpe. Solo medio mes fuera y todo había cambiado. La foto de nuestra boda había desaparecido, sustituida por retratos artísticos de Mateo. Las porcelanas que yo coleccionaba ya no estaban. En su lugar había maquetas que a él le gustaban. ¿Buscas tu basura?, me siguió con tono agudo. Seguro está en el montón de chatarra del almacén, lista para venderse. En un rincón encontré los bocetos originales de mi madre. Al abrir la caja, el corazón se me hizo pedazos. Los dibujos estaban manchados de tinta, algunos habían sido rasgados. Era el trabajo de toda la vida de mi madre. Mateo tomó despreocupadamente un fajo aún intacto y lo rompió con desprecio. Tu madre ya está muerta. ¿Para qué guardar esta basura en mi casa? Trae mala suerte. La sangre me subió a la cabeza. Me lancé para arrebatárselos. Pero él esquivó con agilidad. Detente. La voz de María resonó en la puerta. Se acercó y me empujó con fuerza, colocándose delante de Mateo como escudo. Mi espalda chocó contra la estantería con un dolor agudo, pero al menos impidió que siguiera destruyendo los recuerdos de mi madre. Alejandro, ¿no has causado suficiente problema?, me fulminó con la mirada.
¿No querías el divorcio? Entonces sal de mi casa ahora mismo. Mateo, detrás de ella, mostró una sonrisa triunfal. Miré los restos rasgados, miré la frialdad de María. Y la última chispa de esperanza en mi interior se extinguió por completo. Sin decir palabra, me agaché y recogí cada fragmento de papel. Cada pedazo era como un fragmento de mi propio corazón roto. Esa noche contacté al mejor detective privado. Mi única exigencia: conseguir pruebas concluyentes de la infidelidad de María lo antes posible. Su eficiencia fue impresionante. 3 días después, el dossier estaba en mi correo. Efectivamente, desde que María empezó a exigirme independencia, ya mantenía una relación clandestina con Mateo. Cuando mi madre agonizaba y yo le rogué de rodillas que volviera conmigo. Ella dijo estar ocupada con un proyecto importante. En realidad estaba viajando por Europa con Mateo. En el funeral de mis padres, afirmó que su presencia no los devolvería a la vida. En verdad estaba acompañando a la madre de Mateo en un tour mundial. El expediente incluía más pruebas: contratos de compra de una villa para Mateo con bienes comunes del matrimonio, autos deportivos de edición limitada que ella le regaló, tarjetas adicionales abiertas a su nombre con facturas escandalosas. Y finalmente, un documento que certificaba que me habían practicado una vasectomía sin que yo lo supiera. Empaqueté todas las pruebas y las envié a mi abogado para iniciar la demanda de divorcio. Quería que ella se marchara sin nada. La respuesta fue rápida. Con esas evidencias, la probabilidad de ganar era del 100%. Confirmado todo, llamé a mi tío. Dejen de apoyar a María. Volveré para heredar el negocio del abuelo. Compré el primer billete de avión a Francia. Era hora de regresar a la vida que siempre me había pertenecido. Al mismo tiempo, el correo de María comenzó a llenarse de notificaciones de cancelación de contratos por parte de clientes. La asistente, pálida, irrumpió en la oficina. Directora María, algo grave está pasando. ¿Por qué tanto alboroto? ¿No ves que estoy ocupada? Aunque el cielo se caiga, esperará a que termine. La asistente vio a María y a Mateo enredados en el sofá y, avergonzada, salió apresuradamente. Cuando María terminó de disfrutar, Mateo, sonrojado, murmuró: María, no te preocupes, si el señor Alejandro no quiere tener hijos contigo, aquí estoy yo. Le mostró la prueba de mi vasectomía. Al verla, María estalló de furia. No podía creer que durante 4 años hubiera suplicado por un hijo sin éxito porque yo no quería tenerlo con ella. Si no fuera por la falta de embarazo y mi inutilidad, jamás habría terminado involucrándose con su secretario. La rabia la cejeó con acento agudo hasta el punto de no percibir diferencia alguna en estar embarazada del hijo de Mateo. Intentó contactarme frenéticamente, pero el teléfono no daba señal. Los mensajes estaban bloqueados. Los signos de exclamación rojos serían sus ojos. Un miedo inexplicable empezó a crecer en su interior. Apartó a Mateo y llamó al asistente. Pero antes de que ella pudiera hablar, Mateo la sentó sobre sus rodillas y susurró con aliento cálido: María, he trabajado tan duro para que puedas ser madre. ¿No deberías recompensar un poco a nuestro hijo? Sacó la foto del auto de lujo que deseaba desde hacía tiempo, sin notar el leve gesto de molestia que cruzó el rostro de María. Ella descargó toda su ira sobre el asistente. ¿Por qué Alejandro no ha venido a buscarme estos días? ¿Le están dando dinero a escondidas? La asistente negó apresuradamente, intentando decirle que revisara los correos. Pero María solo echó un vistazo superficial y agitó la mano con impaciencia. Si todo tengo que resolverlo yo, ¿para qué necesito un asistente como tú? Resuélvelo ahora mismo, y más vale que nadie esté financiando a Alejandro. Cuando se quede sin dinero, volverá arrastrándose. Borra su reconocimiento facial del sistema de seguridad. Esta vez voy a erradicar definitivamente su mal hábito de depender de mí. La asistente, al ver a María completamente impaciente, salió en silencio de la oficina. Mateo no esperaba que, aun estando embarazada de su hijo, María siguiera sin querer soltarme. Su mirada se volvió todavía más sombría y venenosa. Esa tarde, María fue invitada a un banquete empresarial. Mateo se aferraba a su brazo con una intimidad exagerada. Cuando un socio preguntó por qué ese día no había traído a su esposo, ella levantó la copa y respondió: a los hombres mantenidos no se les puede consentir demasiado. Hay que enseñarles a ser independientes, si no, ante cualquier cosa amenazan con suicidarse. Son como niños. Los presentes rieron, pero sus sonrisas no alcanzaban los ojos, parecían estar observando a un payaso. En ese momento, la asistente se acercó apresuradamente con un sobre urgente. Directora, es una citación judicial. María lo abrió con indiferencia, pero cuando vio claramente que yo había interpuesto la demanda de divorcio, la sonrisa se congeló en su rostro. Y al leer que exigía que se fuera con las manos vacías y además pagara una indemnización por daños morales, rompió la citación en pedazos y la arrojó a la basura. Sin embargo, al mismo tiempo, todos los invitados al banquete recibieron un archivo PPT de 100 páginas.
Dentro había únicamente pruebas de la infidelidad de María. Bastaron 2 páginas para que las miradas hacia ella se tornaran de desprecio. Ella no sabía que aquella fiesta empresarial era el primer gran regalo que yo le había preparado. Sintiendo las miradas extrañas, le arrebató el teléfono a alguien cercano. Con solo una ojeada, su rostro perdió todo color. A medida que deslizaba hacia abajo, uno tras otro, los secretos que creía enterrados para siempre, los expedientes cuidadosamente ocultos, las mentiras perfectas, todo quedaba expuesto en medio del lujoso salón. Sus manos empezaron a temblar. Las siguientes palabras de la asistente la dejaron petrificada. María, estos correos no puedo gestionarlos. Son cancelaciones de contrato de todos los clientes. Prefieren pagar la penalización antes que seguir colaborando con nosotros. Esta vez sí revisó los correos con atención. Con solo leer uno por encima, sus pupilas se contrajeron y el sudor frío le empapó la frente. No puede ser, tiene que ser Alejandro, tiene que ser él. Por fin comprendió que yo no estaba actuando por rabia pasajera. Era real. Y quería verla arruinada por completo. Los murmullos en el salón crecían. Los socios que antes la adulaban ahora la miraban sin disimular el desprecio y se burlaban de Mateo llamándolo el tercero. Mateo tomó su mano con nerviosismo. María, nosotros. Lárgate. Lo apartó bruscamente y casi huyó del lugar. Al regresar a la empresa, la escena hizo que su corazón se hundiera. Más de la mitad del área de trabajo estaba vacía. Los empleados restantes cuchicheaban y, al verla entrar, se dispersaron como un enjambre. Directora, la asistente le entregó un grueso fajo de cartas de renuncia. La voz temblorosa, el equipo clave ya se fue. Yo también quisiera. María observó los escritorios vacíos. Sobre ellos había impresiones del PPT, incluso memes con fotos íntimas suyas con Mateo circulando en los grupos del sector. Directora, el banco acaba de llamar, dijo el director financiero con gravedad. Las principales entidades están exigiendo el reembolso inmediato de los préstamos, si no pagamos la próxima semana. María golpeó la mesa con fuerza. Hipotequen activos, la casa matrimonial primero. La casa ya está congelada, respondió en voz baja. El tribunal notificó que es propiedad conyugal. María intentó llamarme frenéticamente, pero seguía sin conexión. Recorrió todos los lugares donde creía que podría encontrarme, sin éxito. Finalmente se detuvo frente a la antigua casa. Miró las ventanas oscuras y, por primera vez, comprendió que realmente me había ido. La rabia por sentirse traicionada la llevó a la casa de un detective privado conocido. Sacó un cheque y gritó. Investigue, quiero saber de quién se apoya. ¿Por qué esos clientes cancelaron? Ponga la cifra que quiera, solo quiero la verdad. 3 días después recibió un informe preliminar. Las pistas apuntaban a la familia López, una antigua dinastía financiera en Francia. Recordó al abuelo que yo mencionaba ocasionalmente y el sudor frío volvió a recorrerle la espalda. Al llegar al expediente médico de mi ingreso de urgencia, su rostro se deformó de dolor. Allí estaba la prueba de que Mateo había sobornado a médicos durante una supuesta operación de apendicitis para practicarme una vasectomía sin mi consentimiento. Nunca existió que yo no quisiera tener hijos con ella. Además, había falsificado su informe de aborto para empujarme a la desesperación, esperando que tras mi muerte pudiera decirle que el hijo que llevaba era suyo. Como no morí, solo le quedó intentar expulsarme y usar el embarazo para ocupar mi lugar. El arrepentimiento la inundó como una marea. Pero aún más fuerte fue la furia al darse cuenta de que había sido manipulada todo ese tiempo. Se lanzó hacia la villa que había regalado a Mateo por su cumpleaños. Antes de abrir la puerta, escuchó sollozos desde dentro. Yo no soy el tercero. Somos amor verdadero. María y él ya estaban divorciados. Fue él quien siguió aferrándose después. ¿Por qué se divorciaron? Porque él fue infiel. Claro, María, por compasión, no lo ha hecho público. Y ahora que ella prospera, él quiere apropiarse de nuestros bienes. Como ella no aceptó, él falsificó todas esas pruebas. Mateo, un streamer con muchos seguidores, transmitía en vivo para salvar su imagen, actuando con todo su empeño. María, al oírlo, sintió un escalofrío. Había sido engañada por alguien capaz de invertir blanco y negro con tanta facilidad. Si no fuera porque él le repetía que los hombres deben sostener el cielo y la tierra, no se les puede consentir o chuparán la sangre hasta matarte, ¿cómo habría quedado seducida por esa falsa independencia? Pensando en ello, pateó la puerta y entró. Mateo, al verla, corrió hacia ella. María, explícaselo rápido, di que tú y Alejandro llevan divorciados mucho tiempo, si no seguirán denunciando mi cuenta. Le guiñaba el ojo mientras susurraba. ¿No es perfecta mi explicación? Se acarició el vientre. ¿Cuándo nos casamos? Si no, pronto no podré ocultarlo. María levantó la mano y le dio una bofetada brutal. Me mentiste, tú lo sometiste a la vasectomía. Era una afirmación.
Mateo quedó atónito un segundo. Apagó la transmisión y adoptó tono meloso. María, ¿Alejandro te dijo tonterías? Él nos ha arruinado así. No le creas, haría cualquier cosa para difamarme. He revisado el expediente del hospital. Ya no quería ser tratada como una idiota manipulable. Lo agarró del cuello. Las pruebas son claras. Por tu culpa no pude tener un hijo con Alejandro. ¿Sabes cuánto sufrió por querer uno conmigo? Falsificaste mi aborto y lo empujaste a suicidarse. Por eso ahora ya no me quiere. Todo es culpa de un animal como tú. El miedo brilló en los ojos de Mateo. María, solo lo hice porque te amo demasiado. Pero ella no cayó de nuevo. Apretó con más fuerza. Si no quieres a nuestro hijo, abórtalo tú misma. Dame 5 millones de pesos y desapareceré para siempre. Aquellas palabras descaradas la hicieron estallar. Le dio decenas de bofetadas seguidas. Mateo, mareado, perdió la paciencia y devolvió los golpes. 2 años sirviéndote como un perro. No valgo ni ese dinero. María perdió totalmente el control. Sus puños cayeron como lluvia. No eres humano. Te ayudé y me pagas golpeándome. Si no le hubiera hecho la vasectomía, ya te habría atado con un hijo, gritó Mateo entre alaridos. Pero eso solo provocó más violencia. Cuando los vecinos llamaron a la policía, él ya yacía en un charco de sangre. En la comisaría, María recibió el informe final del detective. Solo entonces supo que durante todos estos años, se había podido superar dificultades y emprender con éxito. Todo había sido gracias al apoyo de la familia López, desde el capital inicial para fundar su empresa hasta las fuentes de clientes más importantes. Todo provenía de la ayuda secreta de la familia López. Miró la última línea del informe: Alejandro, el único heredero de la familia López. Mi padre, para acompañar a mi madre a cumplir su sueño de viajar alrededor del mundo. Renunció a su derecho de herencia. Mi tío, después de que mi tía enfermara y falleciera, se negó rotundamente a volver a casarse. Así fue como me convertí en el único heredero de los López. Cuando me casé con María, aparte de su ambición de convertirse en una mujer fuerte y exitosa, en realidad no tenía nada. Para ayudarla a cumplir su sueño sin que se sintiera inferior, siempre oculté mis antecedentes familiares y la apoyé en silencio. Nunca imaginé que al final perdería de una manera tan miserable. Al darse cuenta de lo que había perdido, María se agarró la cabeza y gritó de dolor como una bestia herida en la comisaría. En el castillo en Francia, tras 3 meses de entrenamiento intensivo, ya era capaz de elaborar de forma independiente planes de adquisición y fusión empresarial. Mi tío dejó sobre la mesa el plan que había terminado tras 3 noches en vela y aplaudió suavemente. Has progresado muy rápido. La próxima semana habrá reunión del Consejo de Administración. Ven conmigo. La sala del consejo estaba llena de veteranos de la familia, de pie frente a la pantalla de proyección. Expuse con confianza, respondí con soltura a sus preguntas incisivas e incluso propuse ideas nuevas que ellos no habían considerado. La sala quedó en silencio por un momento y luego estalló en aplausos. Nadie del consejo se opuso a que entrara a trabajar en la empresa, pero yo sabía que aún tenía mucho que aprender. Así que tomé la iniciativa de empezar desde el nivel más básico. Los días ocupados hicieron que ahora pudiera dormir bien sin necesidad de antidepresivos. Aún así, mi tío no estaba tranquilo y seguía llevándome a revisiones periódicas. Después de unas preguntas sencillas, el médico cerró el historial clínico. Señor Alejandro, felicidades por haber superado esta etapa. Que el resto de su vida sea un camino llano y sin obstáculos. Al volver a casa, el jardín de rosas fuera de la ventana estaba en plena floración. Lejos de María, dedicaba mi tiempo libre a aprender a cultivar flores y verduras, y a cultivar también mi espíritu. Ahora, al mirarme en el espejo, mis mejillas habían recuperado volumen y mis ojos, antes apagados y muertos, habían vuelto a encontrar la luz. Para celebrar que había dejado atrás el pasado, mi tío organizó un gran banquete. Sin embargo, en medio de la fiesta, debido a mi buen humor, bebí un poco de más. Me mareé y resbalé, cayendo a la piscina. En el instante en que caí al agua, la sensación de asfixia me hizo regresar a aquel momento en que me corté las muñecas esperando la muerte. En el momento crítico, una figura se lanzó y me rescató. Cuando desperté, mi tío me presentó solemnemente a la mujer que me había salvado, Carmel, heredera del grupo Pérez. He admirado desde hace tiempo la reputación del señor Alejandro. No esperaba que nuestro primer encuentro fuera con la oportunidad de salvar a un apuesto caballero. Para agradecerle haberme salvado la vida, mi tío la invitó especialmente a quedarse a cenar. En la mesa, demostró amplios conocimientos sin presumir cualquier tema que mi tío y yo mencionábamos. Ella podía seguirlo, haciéndome sentir cómodo como una brisa primaveral, sin la menor incomodidad pese a ser una recién conocida. Al despedirse, señaló las pinturas de mi madre, rasgadas y manchadas de tinta, y dijo suavemente: ¿podría darme la oportunidad de restaurar las pinturas de su madre? He oído que siempre está buscando un restaurador. Entonces supe que Carmel también era una reconocida restauradora de arte antiguo.
No haber protegido las reliquias de mi madre había sido durante mucho tiempo un dolor insoportable para mí. No rechacé su buena intención y le entregué las pinturas dañadas. En menos de medio mes, había restaurado casi un tercio. Al verlas recuperadas a su estado original, me emocioné hasta las lágrimas. Después de que Carmel se fuera, mi tío me habló con sinceridad. Alejandro, ¿qué te parece Carmel? ¿Has considerado una alianza matrimonial? Si estás de acuerdo, la familia de ella. No basta con que yo esté de acuerdo. También hay que ver qué piensa ella. El rostro serio de mi tío se transformó en risa. Fue su familia la que me pidió que preguntara, con lo reservada que es esa chica. Si no fuera por esto, al menos esperaría a terminar de restaurar todos los cuadros de tu madre antes de invitarte a salir. No sabes cómo ha trabajado día y noche estas últimas semanas por esas pinturas. Entendí lo que no dijo. Acepto, pero necesito tiempo para conocerla, no solo como una alianza, sino como una posible compañera de vida. Aunque María me había herido profundamente, al haber crecido viendo el amor entre mis padres, seguía eligiendo creer en el amor. Un día, después de restaurar 2 pinturas más, Carmel me invitó a salir. Para que no me aburriera, me llevó a ver antiguas obras en colecciones privadas de sus amigos y me enseñó los fundamentos de la esgrima. Al final del día, una hoja cayó sobre mi hombro. Ella la retiró con suavidad. Alejandro, tu tío me dijo que aceptaste la alianza. Yo, quizá fui un poco precipitada. Puedo esperarte. Al ver su timidez, mi corazón dio un vuelco. No hace falta, puede que no tenga buen ojo para juzgar a las personas, pero confío en mi tío. No esperaba que esa escena fuera vista por María, quien finalmente me había encontrado. Me miró fijamente, observando cómo la sonrisa que antes era solo para ella ahora florecía por otra persona. Sus ojos estaban rojos como la sangre. Apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas sin sentir dolor. Alejandro, no acepto que te cases con otra. Su oposición solo resultaba ridícula. La puerta de hierro del castillo se cerró de golpe ante ella. El equipo de seguridad la detuvo con frialdad cuando intentó lanzarse hacia adelante. Señaló a Carmel, que caminaba detrás de mí hacia el castillo, y gritó: «Ella puede entrar, ¿por qué yo no?». Nadie respondió. Pensé que María, con su orgullo extremo, había venido a causarme problemas o vengarse, pero desde ese día comenzó a esperar frente a mi casa día y noche, preparando cada día regalos distintos. Lamentablemente, la puerta del castillo nunca se abrió para ella, ni una sola vez. María miraba los regalos arrojados afuera con un dolor indescriptible, pero no se rindió. Incluso vigiló cerca de mi casa durante un mes entero. Finalmente, aprovechando un descuido de los guardias, corrió hasta mí. Me miró, con la voz temblorosa por la emoción. «Alejandro, me equivoqué, te fallé. ¿Puedes pedir al tribunal que revoque el divorcio? ¿Por qué me ayudaste en secreto tanto tiempo sin decírmelo?». Estaba tan ocupado que casi había olvidado que el tribunal había declarado oficialmente nuestro matrimonio terminado hacía 3 meses. Basándose en pruebas concluyentes. La miré con calma, sin una sola onda en mi mirada. En realidad, lo que quieres preguntar es por qué, teniendo un trasfondo tan poderoso. No te lo dije, ¿verdad? Entonces, si yo no tuviera ese trasfondo, si no fuera quien estuvo detrás ayudándote a triunfar, ¿creerías que todo lo que sufrí fue merecido? María negó con desesperación. No es eso, fui yo la miserable, fui yo quien traicionó tu amor. Lo sé, me equivoqué, he cortado completamente con Mateo, incluso aborté a su hijo. Ahora he vuelto a quedarme sin nada. Pero mi corazón que te ama sigue siendo el mismo. Nunca ha cambiado. No pude evitar soltar una carcajada. La mujer que había amado durante tantos años ahora me parecía horriblemente fea. María, ¿tienes siquiera confianza cuando dices esas palabras? Alejandro, no me mires así. De verdad no puedo aceptar estos días sin ti. Sé que me equivoqué. Me arrepiento. ¿Puedes darme otra oportunidad? María, cuando cambiaste de corazón, ¿me diste alguna oportunidad? Admirabas tanto la independencia. Supongo que al alejarte de un mantenido como yo, que dependía de ti todo el día, debiste de sentirte extremadamente feliz. No, Alejandro, estos 6 meses sin ti han sido un tormento. Me mostró su mano izquierda llena de cicatrices, marcada por innumerables cortes. Alejandro, cada vez que pienso en las cosas horribles que te hice, me odio tanto que quiero matarme. Pero no puedo, aún te tengo a ti. El médico dice que mi depresión es demasiado grave, que quien hizo el nudo debe desatarlo. Así que no es que no quieras morir, sino que no te atreves. Después de todo, ¿quién realmente quiere morir? Con una sola puñalada basta. Aquellas palabras, tan familiares, regresaron para caer sobre ella misma. Su rostro se retorció de dolor. Alejandro, lo siento. Te lo suplico. Dame otra oportunidad. Juro que en la segunda mitad de mi vida cumpliré todas mis promesas. Ordené con frialdad a los guardias que la sacaran. María, deja de aferrarte. Nunca volveré, nunca perdonaré, porque solo cuando me alejé de ti, mi depresión desapareció por completo. La expulsaron, pero contra todo pronóstico. No se resainó con acento agudo.
Movilizó sus últimos contactos para investigar a Carmel y sabotear deliberadamente sus proyectos. Sin embargo, no esperaba estar golpeando una roca con un huevo. Al contrario, solo aceleró la quiebra de su propia empresa en el país. Las notificaciones de embargo del tribunal llegaban una tras otra, pero ya no le importaba. En una noche lluviosa, se arrodilló en el camino empedrado frente al castillo, con la voz ronca y desgarrada. Alejandro, me equivoqué, por favor, mírame una vez más, ¿sí? Desde la ventana del segundo piso. La observé en silencio, como quien contempla una lluvia que no tiene nada que ver consigo. Estaba a punto de correr las cortinas cuando una figura salió de la oscuridad. María, ¿cómo puedes ser tan cruel? Mataste a mi hijo y además hiciste que me castraran. Un destello metálico brilló. El cuchillo se hundió en el abdomen de María. Mateo alzó la cabeza y me miró desde abajo, el rostro distorsionado. Alejandro, no te creas superior. Si tienes valor, no salgas nunca de tu casa. El destino de ella será el tuyo. De repente, María arrebató el cuchillo y lo apuñaló de vuelta. Si te atreves a hacerle daño a Alejandro, te quitaré la vida. Ambos comenzaron a forcejear violentamente. No quería que alguien muriera frente a mi casa. Trae mala suerte. Cuando los dos yacían en un charco de sangre, ya había llamado a la policía. Cuando llegaron la ambulancia y los agentes, mi corazón no mostró la menor emoción. María sufrió graves daños en el útero. Jamás podría tener hijos. El día que le dieron el alta, lo primero que vio fue el titular de una revista financiera. La boda del siglo entre la familia López y el grupo Pérez, la poderosa alianza de dos imperios financieros. Acompañando el artículo, estaba la foto de mi boda con Carmel. La revista cayó de sus manos temblorosas. Como enloquecida, corrió hacia el edificio López, ignorando a los guardias y lanzándose al ascensor. Alejandro. Me bloqueó al final del pasillo, con la voz rota. Alejandro, por favor, ¿puedes no casarte con ella? Al segundo siguiente, cayó de rodillas ante mí. Alejandro, sin ti moriré. Las lágrimas mezcladas con la sangre de su herida recién abierta goteaban sobre la alfombra. La miré en silencio, con voz fría. María, tu vida o tu muerte no tienen nada que ver conmigo. Eres adulta, deberías aprender a ser independiente, a aceptar con serenidad las subidas y bajadas, las uniones y separaciones de la vida. De repente, se aferró a mi muñeca, llorando como lluvia torrencial. No, Alejandro, no puedo. Suéltalo. Carmel dio un paso al frente, apartó la mano de María y se colocó frente a mí para protegerme. Con un gesto firme y decidido. María miró a la pareja perfecta ante sus ojos. La última fuerza que le quedaba se desvaneció. Cayó al suelo murmurando. Me lo merezco, fui yo quien te perdió. Me froté la muñeca enrojecida. Asentí levemente al guardia. De inmediato se la llevaron. No volví a mirarla ni una sola vez. Tomé la mano de Carmel. Nuestros 10 dedos se entrelazaron con fuerza mientras nos alejábamos. La luz del sol alargaba nuestras sombras apoyadas una en la otra. Largas, muy largas. María miró hacia aquella franja de luz y finalmente comprendió que había perdido para siempre su sol. Desde ese momento en adelante, el resto de su vida sería una noche interminable. Fin.